desprecio de la historia. El día de hoy estamos presentando un debate entre dos polos opuestos. Por un lado tenemos al Dr. Stern, que es el historiador del podcast El desprecio de la historia. Y por otro lado tenemos al representante de los mexicanos verdaderos. Aquí, ¿qué? Bienvenidos. Hablemos de la pandemia, el manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano. No mames, Sangatel, güey, qué pedo, güey. Sí, a ver, dale, ¿qué quieres preguntar? Ya rápido, güey, me lo vas a pelar. Pues, bueno, en mi opinión, claro, es un virus, algo que nadie sabe, no es nuevo. Mira, desde aquí ya está sacando su ignorancia este animal, güey. El virus ni siquiera es real. O sea, sí es real, pero porque lo criaron. O sea, lo criaron que su Bill Gates y que los grupos Blair y todos esos, güey. Sí, güey, y lo que quieren es matarnos a todos, güey. Matarnos muertos. Bilderberg, quisiste decir. Ese, güey, ese. Tú me entiendes porque eres de esos pinches culeros de seguro. Bilderberg. Pues ese también, ese que chinga a su madre. Grupo muy famoso. Bueno, no calentemos los ánimos. Me parece que es una cosa muy clara que el virus existe. De hecho, Andrés Manuel López Obrador acepta que existe. Pero fue por partes. O sea, primero dijo que sí existía más o menos porque existía más o menos. Ya, ¿a poco no nos dijo? No, que abrácense y así, porque pues que le gusta que seamos acá compadres, fraternos, güey. Los mexicanos ya de veras, güey. Pero pues el ejemplo que da, no se puede poner ni un cubrebocas. No mames, pendejo, güey. ¿Por qué ese güey tiene fuerza moral, güey? ¿No escuchaste lo que dijo el Gatell? No mames, güey, pues ¿para qué chingos quiere un pinche cubrebocas? Ese güey lo defiende la honestidad. Sí, el virus va a llegar y ya no entra porque tiene honestidad, ¿no? ¿Se ha enfermado? ¿Sí ha enfermado? Pues no. Entonces cállese el hocico, perro. No, por favor, manejemos respeto. Por favor, o sea, ¿cómo va uno a discutir con alguien que habla así? Pues es de que uno cuando uno sabe... No sabe ni pronunciar Bilderberg. Pues porque yo ya hasta me trabo, ya mira, ves, que me está haciendo nada más me haces enojar, fácil, pero no sabes ni lo que estás diciendo. Silencio un segundo, por favor, son tan amables. Pues. Sí usó cubrebocas cuando viajó a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues claro, porque va de rodillas con Trump. No mames, ¿cuál de rodillas fue a poner a su lugar ese pinche güero, güey? Le fue a decir, a ver, tú me la pelas, eso fue. Es el presidente más sumiso que hemos tenido con Estados Unidos. ¿Qué le tiene es terror, pues que le da terror Trump, le tiene miedo. No mames, terror, ¿no viste que hasta le escribió un libro que dice chinga tu madre Trump? Bueno. Hola Trump. O lo está saludando y le regaló un bat y no sé qué. Pues por huevo. Son amigos, Trump también dice que es su amigo. A ver, ¿qué opinas de Trump? A Trump me la pelas. Tú, Trump, me la pelas, güey. ¿Qué más? Pero es amigo ahora de Andrés Manuel. Pues porque AMLO pues es listo, güey. A ver, se les está olvidando algo bien importante, güey. Es que ustedes no saben, güey. Todas las personas que AMLO toca ya se hacen buenas. O sea, en cuanto hablo, ya sí, güey. ¿A poco no? ¿Cómo se llama este pendejo? Barlet. Claro, era toda la vida fue un corrupto y Bartlett. Que toda la vida fue un corrupto. ¿Porque dónde estaba? En el PRI. Ahí está. Esos son los pinches corruptos. ¿Qué pasó? Se pasa a Morena, lo toca AMLO, pum, se hace ser de luz, pendejo, pum, perro. Eso pasó con Trump. A eso fue a tocarlo. Pero si tiene propiedades, no sé qué, igual que Ackerman. Bueno, que las tenga, pues Ackerman. A ver, güey, ni me toques al pinche Ackerman, güey. Ni me lo toques porque ese güey se lo ha ganado con el sudor de su frente y de su espalda. Pero pues, así, propiedades, es un profesor, Pues daba un chingo de clases, ¿qué? Tú no sabes, güey. Hay materias que se dan de 9 a 9, güey. Hasta educación física yo creo daba, por eso ahorró un chingo. ¿Ves? Se quedan callados siempre en la pela. ¿Ves? Bueno, creo que podemos concluir que no hay una conclusión. Podemos concluir que me la pelan, eso lo podemos concluir. ¿Algún comentario, doctor? No, yo otra vez creo que... otra vez va a ser tu berrinche. Lléguele a chingar a su madre, vale. No es berrinche, pero no se... ni sabe. No se puede discutir con... Hasta chueco, verga, por Dios. No, espérese, doctor. Permítame. Otro, ahí voy otra vez yo también atrás de la... Son bien originales para acabar estos pinches sketches, estos pendejos. El desprecio de la historia. Galileo Galilei fue un científico italiano renacentista que constituyó un pilar fundamental para la ciencia moderna, aunque esto le costara la libertad en su lucha contra la Santa Inquisición. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro amado podcast, blog,
programa de Historia Universal con Comedia. Tengo el orgullo de conducirlo. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up. Mi colega comediante de stand-up, el Güero Cocom, lo conduce junto conmigo desde sus inicios. ¿Qué pasó, Despreciers? ¿Cómo están? Otro bonito lunes. Gracias por estar aquí. Y ahora también siempre lo conduce con nosotros, ya de fijo, el Dr. Stern, que es nuestro historiador. Es un hombre culto, es un hombre informado y es un hombre sensacional. Y elegante. Cálmate. Y ojalá puedan verme detrás de todos estos tubos, porque nuestro invitado decidió cambiar la configuración. Ay, güey, pero no te va a tapar un tubito, o sea. No, a mí Tu no me grandeza es mucho mayor, Gon. Claro. O sea, no hay forma. Es mi querido amigo, colega, desde los inicios, desde nuestros inicios, estamos juntos. Hemos tenido sexo un par de veces, no muchas. Es decir, Yo creo que la primera fue más como para saludarnos. Sí. No fue como un como para, reconocimiento. Porque son de la edad también. para entonces como- compenetrarnos. Compenetramos un par de ocasiones. De hecho, cuando llegué, recordé ese episodio cuando vi tu departamento después de un tiempo de no verlo. Oh, Dios mío, yo recuerdo que algo pasó aquí. Sí, así Aquí como que- crudié. No, es broma. O tal Entonces vez no no. eras Pina. Entonces no eras Pina. Es Eduardo Talavera. Hola, sí. Gracias por estar Muchísimas aquí. gracias por invitarme. Que esta invitación, debo de revelar al público, fue muy perseguida por mi persona porque me gusta este podcast y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con el Gon. Gracias, Dolito. Con el Dr. Stern, entonces lo anduve pesteando a... De Y nada. con Cocom, ¿no? Y de- gracias. Gracias. Asumí que era servicio, disculpen. ¿Sabes qué? Sí, Gon, mándale su mango al otro lado. Que lo tape. No, o sea, como lo sabes más, fue mi second en el live de la Cotorriza. Ajá. Entonces, desde luego que le tengo confianza, le tengo toda la confianza y admiración a Cocom. No hagas más para acá el tubo, de por sí me No, tapas. le estaba haciendo así. Ah, pues, ok. Estaba subiendo. Porque mi voz es demasiado sutil Sí. para... Se puede perder. Claro. Bueno, estamos felices de tenerte. Gracias. Porque además ya habíamos masticado el tema de que viniera Lalo. Y Lalo es una persona que no cree en Dios, ¿ok? O sea, Dios sí cree en él. Todavía tiene Dios. Pero sí. él no en Dios. Pero él ya no cree en Dios. Él ya se dejó vencer. Sí. Pero, No, Dios, dice que no. pero Dios dice, no importa, tal vez le hagamos un cachito aquí en el paraíso algún día. Algo puede ser. Aquí cabe esa barba de 2 colores. Sí, pues En el ya país. cuando se pintó la barba de 2 colores, Dios dijo, no, ya se mamó. O sea, ya, eso ya. Se perdió totalmente la Y fe. este güey se queda afuera. Sí, o sea, dice su alma no hay bronca, pero su aspecto sí no lo queremos en el paraíso. Voy a ser el mames. único que no le van a restituir el cuerpo en el paraíso, güey. Así va a andar una barbita flotante nada más. ¿Y qué ha de pensar de mí, Dios? No mames, y contigo. No, Imagínate conmigo. Coquis, por favor, a ti todo el mundo te apapacha. Entonces, por esa razón queríamos hablar de este tema, pero el Dr. Stern y yo discutimos que sería bueno, porque ustedes lo pidieron, Despreciers, hablar de personajes. Por esa razón, entonces vamos a hablar de un personaje que tuvo bronca con la iglesia, de alguna forma tiene una relación con estos temas. Él es Galileo Galilei. ¿Don Marcial Maciel? Por fin. Sí. Oye, Cocom así llorando, recordando sus tiempos Desahogándome. de niño legionario. así Lo de, extraño. Hello Darkness, my old friend. Todavía está de moda la de Hello Darkness, cantarla Sí, en la tristeza, sí, ¿sí? ¿Todavía? Creo que se quedó en el consciente colectivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que luego yo soy el clásico que todavía cita memes así de hace 5 años. Estaba drogado. Eso ya. Sí. Ese meme ya. ¿no? La única medicina para evitar el boomereo es estar actual. Y consume mucho tiempo, güey. Sí. Porque ves un meme nuevo y es andarlo persiguiendo por 8 redes sociales. ¿No? Sí. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo no sé qué es eso de boomereo que dijiste ahorita. ¿Ves? Por ejemplo. Boomer, Bueno. güey. Ok. Ahora se usa la de y se marchó. Ah, ese- A su barco le llamó sí. libertad. Sí. Perdón, tuvimos que hacer un pequeño corte porque tenemos un problema con el audio y Don Eric ya está así de que no, nos van a criticar. No. ¿Cómo que se está escuchando Sí, no, Cocom no más que duerme. ustedes? Don Eric no duerme. Y luego el doctor Stern se queja. ¿Cómo que si me alejo del micrófono se oye menos? Pues doctor. ¿Cómo que si lo apago ya no se oye? Pues tiene que haber un rango. Sí, hay un rango, pero no exageres. O sea. No me había fijado que estamos sentados de acuerdo al Pantone. Ah, mira. ¿Viste? mira. Claro, no tanto. Ya más tirándole a Coco. Como los memes esos. Es como una súper caja de racistas, colores. así de- Sí, exacto. Sí. Es como Bueno, una caja de Faber-Castell. ok. Galileo Galilei, primero que nada, ¿por qué se llama así? O sea, es como si yo fuera Gonzalo González. Qué ridículo es eso. Gonzalo Gonzalín. Gonzalo Gonzalei. Gonzalei. Gonzaleo Gonzalei. ¿Por qué se llamaba así, doctor? Pues bueno, no, pues Pues sus papás eran los ridículos. Pues es que el apellido Galilei
viene por un antepasado famoso que se llamaba Galileo también. Ah, ok. Que Galileo pues es un nombre que tiene que ver con Galilea, es como Oye. de ahí llega pues, Cristo. Ah, la entonces, ciudad de Galilea. Seguro la era... región de Galilea. ¿Te imaginas que el Galileo ese era un fregón así, mames, güey? De ya pasé a la historia, soy un chingón. Y de repente el bisnieto así, una reata. Con permiso, voy a descubrir los secretos del universo. Y de que en los libros de historia de... No, pues lo opacó, güey, lo opacó. Sí, qué Así vergüenza. llegó una edición en la que... No, ya no hay que El poner. nerd tuvo mejor. Que al mismo mejor tiempo es visión. como La verdad, que al mismo tira tiempo la es como de esas familias donde todo el mundo es exitoso, güey. O sea, Ajá. digo que el primer Galileo inventó el Espérate. fuego y el siguiente descubrió cómo funciona el sistema solar y dices, güey, hay algún ¿Qué va a ser, fallo en esa puta ¿qué va a ser el familia? tercero? ¿Inventar el iPhone? Sí, Güey, es como la dinastía Pinal, güey. O sea, Silvia Pinal. Silvia, es una impresionante. Silvia Pinal, leyenda. Silvia Pasquel, primera actriz increíble, lo máximo, la quiero mucho. Alejandra Guzmán, súper exitosa. Chingona, sí. Y talentosa. Stephanie Salas también tuvo su punch cañón. Y luego, no igual y ya no tanto, ¡pum! Michelle Salas. Ah, sí, pero se metió en problemas hace poquito, ¿no? Pero Bueno. ¿qué hizo Michelle Salas? Porque se pelea la con hija- su abuelito, güey. Es la hija de Stephanie y Luis Miguel. Ok, doctor. Perdón, hay tema. Entonces era de Mucho Galilea. tema. Bueno, venía de Galilea. No venía de Galilea, sino era un nombre como decir nazareno o algo así, o sea, Ok. como Ajá. en honor a Jesús del antepasado. Entonces le pusieron el nombre del antepasado, Ricardo. además de que ya tenían el apellido de que también viene del antepasado. Entonces, Aparte en esa época era común que tu apellido fuera la región de donde venías o relacionado con eso o tu oficio de repente. pero aquí viene del nombre propio de un antepasado. Qué Galileo. chinga venir de Zitácuaro, ¿no? No mames. Otro Galileo. Citácuaro, Citacuarey. Galilei es como un Citacuareo. diminutivo de Galileo. Citácuareo. ¿Qué más? Pues cuéntanos, Doc. Pues bueno. Arráncate. No A ver, pasa nada, ¿por qué perdón. fue relevante? No, es que Sí, luego a ver, la algo. banda se enoja. Claro, muchos preguntan, ¿no? Que por qué que hablamos mucho de ideas o cosas de los personajes y no damos muchos datos de la vida de los personajes. Eso es a propósito, ¿no? Es, digo, aparte de las veces que me interrumpen. Así que pero, se chingan. pero es a propósito porque, pues, datos de los personajes los encuentras muy fácil. No puedes ver un videito de 5 minutos con datos de la Claro, vida güey, del son los que personaje. yo veo. Pero el Lo que insight del importa Dr. Stern. es tratar de ver el contexto, Claro. de ver qué representa, como ahorita preguntas, o qué papel tiene en la historia, ¿no? Entonces por eso nos enfocamos más en eso. Y de por sí se hace muy largo. Ok. Galileo nace en 1564 en la Toscana, en Pisa. Ahí donde construyen chuecos los edificios. Sí, ¿Pero él no. construyó eso? ¿O quién lo Que más bien yo creo que la Torre de Pisa, curiosamente, es el primer edificio en itálicas. Está haciendo más chuequito. Qué pendejo. Ensayó su chiste toda la noche, lo tengo que decir. Venga, Digan vamos, no dónde te nace. olvides nuestra universidad. No te olvides ese dato, ¿no? Universidad de Pisa. Imagínate que se siga cayendo poco a poco y ya cuando va a llegar así, un güey mete el pie y entonces y ya lo pisa y sea la torre de Pisa. Ahora sí. Sigamos. ¿No? Verga, güey. La Ya me torre pisó pisa. la pizza. La torre me pisa. Bueno, pues ahí nació Galileo en el mero Renacimiento. Claro, ya mucho después de los más famosos del Renacimiento, o sea, Da Vinci, etcétera. Más de 100 años después, ¿no? De Da Vinci, Copérnico. pero todavía es el Renacimiento. Copérnico también es De hecho, tiene contemporáneo mucho de que Da ver Vinci. con Copérnico. Así es. Es una época en la que está cambiando mucho el mundo, o sea, claro, ya la Edad Media había terminado en 1453, lo recordarán los que vieron el primer show en vivo, que ese fue el número de boletos. Ajá. O sea, ya había acabado, pero seguían pensando igual que en esa época, güey. O sea, Pues no, se habían no, cambiado ya mil cosas, pero en el tema de, o sea, en física y en astronomía y tal, pues sí, obviamente faltaban por hacer muchos descubrimientos, estaba empezando la ciencia moderna, como hoy la conocemos, y, perdón, la teoría más debatida, pues era el heliocentrismo, ¿no? Versus geocentrismo. Ajá. Si todavía hoy hay idiotas diciendo que la Tierra es plana, pues imagínate en esa época todavía. Que de hecho ahí, en favor de la Iglesia Católica Romana, ellos nunca creyeron que la Tierra fuese plana. O sea, decían, es redonda. El pedo era que decían que era el centro del universo. O sea, es como detallito ahí, pero por lo menos decían que era redonda. Güey, ¿no? Sí. es redonda, pero da tu diezmo. Además Todo chido. hay un antecedente para hablar, o sea,
A ver, bueno, perdón, sigo tantito con esto y luego regreso a la ciencia. Ajá. O sea, Galileo es un personaje muy importante en la historia de la ciencia porque, bueno, se considera el padre de la física moderna. O sea, no es tanto que él haya hecho así como 1000 aportaciones propiamente científicas, pero sí representa ese cambio y ese conflicto entre el mundo antiguo y el moderno. Ajá. Suele usarse, o sea, por ejemplo, el ateísmo militante lo usa mucho. Saca su bandera, Talavera. Se quita la camisa así. Pero aparte, la bandera del ateísmo militante es una bandera vacía. Así no trae nada, güey. No existe Acá trae un nada. papel gris, este güey es mi bandera, va. Exacto. El vacío. Lo usa mucho como símbolo de miren cómo pues, la religión estorbaba el desarrollo de la ciencia y Galileo es un mártir, un valiente científico que fue condenado por la Inquisición, lo cual es cierto. No fue una condena así muy horrible, era un arresto domiciliario. Fue un exilio. En muy buenas condiciones, digamos, pero bueno, no deja de ser Como una cualquier condena empresario y que no está paga mal. impuestos, güey, así. Pero yo Es que quiero... lo tienes. Exacto. Pero yo quiero preguntar algo para poner contexto. ¿La iglesia tenía una buena razón para hacer así? Es que le tenían sí, miedo, no. O sea, a Sí, ver, no. Yo para también estoy de empezar, acuerdo. no era necesariamente como la visión cristiana versus la ciencia, Ajá. sino para empezar era la visión aristotélica, o sea, la que predominaba en el mundo era una visión del que venía del mundo griego, Ajá. pagano, no realmente del cristianismo, que llegó a absorber con el cristianismo medieval, a fundir. Era. Bueno, perdón que interrumpa, se puede. Por favor. Sí, Claro, sí, pues, pero para esto sí. Siento que el problema con Galileo fueron dos esencialmente. El primero, que en ese momento la Iglesia Católica rifaba. Entonces, como eran los que rifaban, decían, ok, nuestra creencia es que de acuerdo a Ptolomeo y a Aristóteles, la Tierra es el centro de todo el universo, porque Aristóteles y Ptolomeo, que difieren en 700 años uno del otro, y a su vez el más actual era 1000 años antes de Galileo, decían que la Tierra era el centro del universo, porque era lo que pudieron observar con lo que tenían a su alcance. De hecho, Y además, perdón, Sí, o sea, volteaban a todos lados y decía, todo se ve igual de lejos. de lejos. Entonces, Entonces tiene que ser el centro. ¿qué tan lejos? No sé, yo cabrón, güey. como no lo según podemos está- medir, pues mira, todo aquí está ojo igual. de buen cubero. De hecho, Aristóteles decía que los Consíguete un planetas flexómetro grande y lo tenían- vemos. ¿Qué? Consíguete un flexómetro grande y lo Un vemos. si flexómetro quieres. grande. Sí, además, bueno, se siente como que no se mueve. No mames. O sea, es, Exacto. como- es Sí, güey. muy lógico, igual pensar que es plana y todo. Y aparte que Pues si te basas en tus sentidos, pues Aristóteles parece que es nunca plana. usó un método matemático o científico para inferir que la Tierra estaba quieta. O sea, él dijo, bueno, después de muchos razonamientos, porque hoy, por ejemplo, ya no consideramos a Aristóteles como un aportador a la ciencia en términos de física y química. De hecho, en ese tiempo ni siquiera existía la palabra de hecho, ciencia. de hecho, es malísimo. Era filosofía, era la filosofía. Acá venimos era a destruirlo. Además, había un tema con Aristóteles que era crucial aquí. Gracias, Doc, porque creo que vino a casting. Creo que vino a quitarte la chamba. No, mal, estoy sorprendido, güey. Es el invitado que más sabe. Sí, es chingón. Está bien, está bien. Son de esos, es que justo por lo que dices, por lo del ateísmo militante, te metes a saber, porque, y seguramente llegarás a ese punto adelante de cuando Juan Pablo II en 1992 dijo, oigan, ¿qué creen? Que siempre sí tenía razón Galileo. Sí. Ah, no mames, gracias por decirnos, carnal. Sí. Pero ya, sorry, perdón. No, Me no. callo. Entonces, ya me estoy reseteando. Sí, ya. Ok. La visión tradicional aristotélica ptolomaica era que no solo que la Tierra es el centro, sino que todo en la esfera, digamos, en el plano de lo celestial era perfecto, que no podía haber ningún tipo de imperfección, o sea, que las estrellas eran, digamos, perfectas, o sea, totalmente redondas, sin manchas, o sea, todo lo celestial era perfecto y en la Tierra es donde había todas las imperfecciones. Entonces, también Galileo descubre cosas, toda su vida cambia. Bueno, para seguir contando un poco su vida, él entró a estudiar medicina. Ajá. Era de una familia más o menos nice, tampoco demasiado, pero no eran nobles. El papá era músico bastante famoso. Pero por ganaban cierto. bien en esa época. Digamos que sí, o sea, no eran... Ah, era músico, con razón la de Galileo, Galileo.
Galileo Figaro, magnífico. Exacto, él la compuso. Ay, sí. Tú tienes tu helocentrismo, yo tengo mi Era partitura. comerciante, ¿no? No, era músico. Vincenzo Galilei, el papá. Pero era como músico. que hacía mucha... Con ese nombre, pues, ¿Qué hacía? Era laudero. Era Laudero. músico y laudero. Sí, o sea, era, esta guitarrita chiquita, ¿no? hacía. Como panzoncito. Pero laudero es el que hace todos los. Es un artesano que hace instrumentos. O sea, en general violines, cualquier Que en instrumento. ese entonces ya lo habíamos establecido. Los grandes artistas en realidad no eran así como... O sea, era un oficio ser músico. Sí, sí, pero podías ganar bien, digamos. O sea, Estás conectado como él, Era, con los Barbarini y así los es. Medici. Sí, era Sí, de bueno. maestro. Es increíble su obra. Realmente cambiará la historia de Tan la música. así que lo mandaron a- Mi laúd. usted que es lo un mandan poeta, a la universidad póngale a las estudiar cuerdas. medicina, pues obviamente en esa época no cualquiera iba a la universidad, más o menos había que ser Era muy medio caro. pudiente. Pero deserta de medicina a los 4 años y Es que era un decide- chingo de tiempo, güey, pero, estudiar. pero era un gran autodidacta. Entonces aprende matemáticas, física, etcétera, por su cuenta y entra a dar clases de matemáticas a la universidad. O sea, el que no terminó la Hoy en día universidad. no lo aceptarían, hoy en día si no tienes título. si no te tienes aceptan, maestría, entonces, güey, no puedes dar exacto. clases. Wow. Entonces, Galileo hoy no podría dar clases en una universidad, pero en ese Básicamente tiempo sí. porque está muerto. Es un es una argumento muy buena bueno, razón. Eduardo. No sé por qué nadie lo notó. Oye, pero ¿será que no tenían filtro o presentó un documento ahí de no, sí, sí? Es que era una cuestión... Fue a Santo Domingo. Mi título. Así Era con una plumón. cuestión. De hecho, Galileo seguía mucho la fe. Lo más curioso de Galileo, a mí se me hace que a través de la filosofía aristotélica. Pero no llores, mira, ya Es que, no, pues, Es que ¿cómo me Galileo- pensó, es que güey? el tema lo mueve mucho. No, Emociona. es que hizo su chiste de porque ya está muerto y de repente se acordó que está muerto y fue de... Exacto, entonces se puso a O sea, llorar. le dio el trancazo. Le pegó de duro. realidad. ¿Por qué? Es chistoso, pero duele. Lo agarró la combi de la vida, Galileo, güey. La combi de la iglesia, De la carnal. iglesia. Exacto. Sí, se subió así. A ver, Y puro padre, ¿no? En la A combi. ver, hijos de su puta La tierra madre. gira alrededor del sol. y todos ¿Cómo así ven? Y se voltearon a levantó ver. la Inquisición, De ahí de la combi. Urbano y otros tres güeyes. Cállate, hijo de tu pinche madre. Exacto. No, entonces daba clases. Por cierto, se pagaba. Es famoso el dato de que los maestros de física y matemáticas ganaban menos. Ganaba 6 veces menos que un profesor de metafísica, por ejemplo. Ajá. O de teología. Pero su vida cambia cuando descubre el telescopio en 1609. En el verano de 1609 descubre el telescopio y fabrica, o sea, llega el telescopio. Mejora el telescopio de Mejora, elipse, ¿no? exacto. Y lo con cristales, sino es que fabrica su propio lentes. telescopio. Sí, mira, con este sí puedes ver a tu vecina, empieza dice. a observar la luna. Por cierto, hay un escrito suyo. Era muy religioso Galileo, ¿eh? Eso es muy importante. No era un ateo, no era alguien así. No. No representa al ateísmo peleando No mames, contra yo no la sabía fe. eso. O sea, De hecho, era me imagino muy que para él le religioso. pesó. O sea, todo lo que le hicieron. Entonces tiene un después. escrito donde da gracias a Dios porque le permitió ser el primero en la historia en observar ciertas cosas. Ok. Sí, de hecho, él no decía que estuviera mal. Él decía que si la realidad era que la Tierra en realidad se movía alrededor del Sol, entonces la interpretación de los textos sagrados tenía que cambiar. O sea, no decía que están mal. No, tenemos que entenderlos entonces de otra manera. Que además, déjame decirte algo, San Agustín había dicho exactamente lo mismo, sin necesitar descubrimientos científicos. Hay un libro completo de San Agustín que se llama De Genesi ad Letteram, o sea, el del Génesis a la letra, o sea, Ajá. donde critica a los que interpretan el Génesis literalmente. O sea, del Génesis a lo literario. O sea, a lo literal. Literal. Ajá. Ajá. O sea, te lo desmenuzamos, básicamente. No. ¿O cómo? Al revés. digo? O sea, que no debes de creer que existió Adán y Eva. Todo iba bien. ok. Coqui. Exacto, o Todo sea, iba bien, Coqui, te aventaste Marx, Che Guevara dando datos. exacto, y aquí te lo desmenuzo. O sea, así como... O sea, básicamente es como los resúmenes que comprábamos en la prepa. No, idiota. Exacto. No, Oye, es una tenía que crítica que además es bastante enérgica esa crítica. O sea, San Agustín se enoja mucho y hay que recalcar que San Agustín es considerado el teólogo más importante de la historia del cristianismo. Quizá lo mucho junto con Tomás de Aquino. Entonces, ¿de Que es dónde? el de las 5 formas de comprobar la 5 existencia de vías Dios, y ¿no? entre Cinco otras vías. muchas Pero cosas. pura La falacia. suma ¿De dónde teológica. es? Yo de aquí. No, ¿de dónde es? ¿Quién? ¿Quién mencionaste al final?
Tomás de Aquino. Ajá, Santo entonces Tomás de no. Aquino. De Aquino. Sabía. Sabemos de dónde no es, pero De aquí no no. sabemos Tomás dónde de aquí no, ¿eh? Pero ¿y de dónde es? No sé. Pobre hombre, en ningún lado lo reciben bien. Aquí no. Entonces, el teólogo más importante de toda la historia del cristianismo ya había criticado a los que interpretaban literalmente el Génesis y a los que trataban de sacar del Génesis datos científicos, ¿no? Datos O sea, como saber si la absurdo. Tierra es el centro del universo, Claro. si es redonda, si es no sé qué. Entonces, San Agustín, estamos hablando del siglo IV, mucho antes de todos estos descubrimientos, él dice, o sea, no usen este libro para interpretarlo así. Entonces él Y les muestra avienta el libro. como todos No son usen alegorías, respeten el etcétera. puto libro. Entonces, pero en la Edad Media cambia eso y se adopta más la visión aristotélica. O sea, fíjate qué curioso. Dejan la visión cristiana oficial, que era la de San Agustín, y se empiezan a meter en temas de ciencia usando a Aristóteles, que ese fue un error garrafal, ¿no? Entonces, la Iglesia, que domina todo el panorama en la Edad Media, impone un modelo que ni siquiera es cristiano. Eso es muy curioso, que Ajá. es pagano, ¿no? El de aristotélico y tolemaico. Y entonces ese es el modelo que predominaba. Ahora, cuando aparece Copérnico no se le impidió trabajar. O sea, No, de hecho, publicó su obra de manera póstuma porque no era pendejo. Y dijo, si yo publico mi obra donde digo que los astros se mueven de manera distinta, me van a matar. Entonces lo mandó publicar un año después de su muerte. Ajá. Lo encargó. A su esposa. Tú ves tú como, ve, que, tú dale. como que es cosa tuya. Como que se te ocurrió. Como que dijiste, ay, mira lo que me encontré abajo del sillón. Una iluminación. La chingada a la esposa y luego sale una carta póstuma. Ah, se crean, si era mío. Si eran mis ideas. Ah, me los chingué. No, y lo cañón es que fue tan impactante que en el Concilio de Trento tuvieron que prohibir ese libro y fue cuando lo sumaron al índice de libros prohibidos porque no podías leer Copérnico porque iba en contra de toda la filosofía que estaban sosteniendo ellos en ese momento. Pues qué tontería, ¿no? ¿Dónde tenían ese tipo de libros? Ahora, güey? O sea, también hay que recalcar algo o importante. sea, yo sí quiero saber eso. O sea, ¿por qué sacaban como libros prohibidos? Ah, no lo puedes leer. En algún lado lo tenías que conseguir, ¿no? Porque contravenía, porque en ese momento la iglesia no era pues, solamente acerca de la fe, en ese tiempo era gobierno. más fácil controlar eso, pero pues sí, de que se seguían circulando, pues seguían circulando. O sea, no puedes realmente. La prueba es que llegaron hasta el día de hoy. Sí, pero se te ocurría decir, yo estoy leyendo este libro y te caían encima. Sí. Sí, Ese a es huevo. el- o sea, la prohibición más Te bien era una cancelaban. amenaza. ¿Qué estás leyendo? No, la Biblia. De hecho, estaba Porque prohibido era leer la la cruz al Biblia. revés. Curiosamente, la Biblia también estaba prohibido leerla hasta mames. el siglo XX. Por eso dije, ¿qué estás leyendo? No la Biblia. Exacto. Cosas Sí, satánicas. así guardas la Biblia rápido. Sí. Sí, Sacas- Saquecito, ok. sacas Estaba un leyendo a cómic. Copérnico. Oye, la Biblia así que grandota y aquí el libro, Libro vaquero. vaquero. Así, ¿Estás viendo viejas encueradas? Sí, pero la Biblia no. No, la Biblia no. Ah, Pero ok. así la Biblia. ¿Sabes qué? Lo dirás de broma, pero sabes que exactamente eso hacíamos mi primo y yo cuando íbamos así a la sinagoga. ¿Leían libros de vaqueros? Le abres y le haces así. No de vaqueros, pero cómics. Lo metíamos en el libro. Entonces estábamos así y leyendo cómics. Qué chingón. O sea, hacías como que estabas leyendo el Torah y pura madre. El estabas... Sidur se llama así, Sidur, el libro perdón. de Ya los oración, cantaba sí. como salmos, ¿no? Los Sí, cómics. exacto. Así, entonces. Ibas bien, Eduardo. De hecho, el concilio... Dando datos. Sí, De pum, repente pum, el Torah. Torah. Madre, se nos derrumbó. Bueno, es que nunca he ido a una sinagoga a orar. O sea, jamás he ido... Vamos a seguir. Dígame, denle. Ok, entonces. En este debate hay como puntos. Hay algunos puntos a favor de la iglesia también. Algunos puntos a favor de Galileo, que probablemente son más. Al final tenía razón Galileo y tenía razón Copérnico. Nada más que hay algo muy importante. Nunca lo demostraron. O sea, ese es el detalle. La iglesia sí les decía, bueno, danos pruebas. O sea, ¿qué demostración nos das de esto? Y la verdad es que no la supieron dar. O sea, era una hipótesis. en ese Ah, yo tiempo pensé que los desaparecieron. que algo no así. estaba comprobada. Entonces, la iglesia, por lo menos, nunca vamos a saber hasta qué punto de verdad lo hubiera aceptado o no. Bueno, y es probable que sí lo hubiera aceptado porque después lo aceptó. Sí, pero ya Y muchos porque años después. Newton nunca estuvo Nada en los más libros 400. prohibidos. O sea, muchísimos científicos no estuvieron en el índice de libros prohibidos. O sea, este rollo de, Pero- de no tomen literal que decías del siglo IV, de San Agustín. Sí, la iglesia lo adoptó bien. O sea, sí fue como de, ok, la ciencia puede Claro. contradecir un poco. Hasta que se reemplazó por el modelo aristotélico gracias a
la filosofía escolástica Ajá. ya en el siglo, en la Edad Media. ¿Y eso ya era de que no ni madre o qué? Pues cambió todo el modelo. Entonces sentían que podías poner... O sea, predominaba la idea de que el heliocentrismo... Porque además en todo caso la teoría era que el Sol era el centro del universo, que para el caso tampoco es cierta. Pero, y la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. Hay algo muy específico que decir acerca de eso, porque justo lo que decía el concilio era que aparte de prohibir la teoría copérnica, autorizaba solamente a ciertos rangos eclesiásticos a interpretar el texto sagrado. Y entonces de ahí salió, por ejemplo, en Joshua, no sé, no me lo sé, pero es el cuate que peleó y pidió a Dios que detuviera el sol en el cielo. Josué, perdón, para que tuviera más tiempo de ganar la batalla, que era otro de esos genocidios verificados por Dios. Si tienes que matar a los hititas o a los amalecitas, no hay ningún problema con eso, no matarás. Entonces le pidió a Dios que detuviera el sol en el cielo. Para y poder de ahí matar. viene una de las interpretaciones básicas de que si pudo detener el sol en el cielo, quiere decir que el sol da vueltas alrededor del cielo. O sea, como que venía de ahí, pero justamente era algún medio eclesiástico alto que pudo interpretar. Sí, ahí lo perviertes, hay güey. algunos versículos bíblicos que podrían, que no son contundentes, pero por ejemplo hay uno que dice, la tierra está establecida, por eso está firme y no se moverá, ¿no? Ajá. Pero bueno, bien interpretado el texto, pues cuando la Biblia dice la tierra no se refiere al planeta Tierra, se Es que es refiere a eso, la- güey. a la tierra Era firme. una guerra de interpretaciones. Exacto, esa época. exacto, es una guerra de interpretaciones. La verdad es que San Agustín ya había resuelto teológicamente el asunto y había dicho no se claven con esas tonterías, incluso se burla de los literalistas y tal, o sea, hoy en día se enojaría contra En los textos San los Agustín. creacionistas y todo, Ajá. que o sea, no sean idiotas, ¿no? Porque además y hay un pasaje suyo donde les dice, por su culpa nos ridiculizan, se burlan de nosotros. O sea, lo mismo que pasa ahora ya pasaba en el siglo IV, de que nos toman por tontos, que hablamos de cosas científicas que no sabemos, Ajá. y mejor cállense, mejor nada más hablen de fe, de moral. Sí, básicamente cosas así. dijo, háganse ustedes mismos el favor de decir que es fe y no es ciencia. Ajá, exactamente. Sí, ya nos están Qué haciendo puto memes, huevo, la verdad, güey. ya estamos muy preocupados. Y entonces ¿Te imaginas los ya no memes de estoy ese tiempo? hablando. Ándale, sí, sí, sí. Oye, horas así de pintar. Ting, 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 ting. Ay, la cagué. Sí, otra vez todos. Sí, Ting, 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 el ting. perro mamado y el perro así. Tenían que poner perros reales. Así, agárrate un perro Era un mamadísimo. dragón y un dragoncito. Inquisición antes, Inquisición ahora. Sí. Bueno, vamos a un corte, todavía no. Vamos a un corte y regresamos en breve. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ok, continuamos, Doc. Continuemos con este duelo de mentes. Entre... ¿A quién le estás diciendo demente, maldito moreno? Yo estoy muy decepcionado porque a mí me dijeron que iba a haber debate y ya vi que estamos de acuerdo en todo, entonces... Bueno, a excepción de que la iglesia no, ahorita, en ese momento tenía la potestad de decir, no, 2 más 2 no es 4, carnal. Fíjate, aquí dice Isaías que 2 más 2 son 3. Pero decían, demuéstralo. Demuéstralo. Bueno, en eso sí podríamos diferir. O sea, estoy de acuerdo en que está mal que haya una autoridad que te obligue a creer tal o cual Con base cosa. en dogma, es el problema. Eso pues, estamos de acuerdo. O sea, y la Inquisición es una porquería. Nada más que también yo creo que estás de acuerdo en que se ha exagerado dentro de esa, que sí es una porquería, pero bueno, todavía le han aumentado. Sí, por ejemplo, Y nunca... tampoco era tan mala en todos los aspectos. Sí, o sea, nunca torturaron a Galileo. No lo por ejemplo, torturaron. Como muchas personas dicen que lo torturaron, pero Galileo sí era un cabroncito. Como comediante tengo que apreciar que en A el los documento cabroncitos. del diálogo de las dos fuerzas de conocimiento del mundo de Galileo, abre, la introducción la hace el Papa Urbano, el Papa Urbano VIII. Como dice un papa ¿Qué? urbano, me imagino. Así, Sí. todo Sí, chacalón. así el como papa. el chacalón. Padre nuestro, Con- estás en el cielo. O muy Ese- civilizado, ¿no? Que Pásele. leyó las reglas de urbanismo. Las reglas de urbanismo. Urbanidad. A ver, Y ¿cómo? ponía De sus urbanidad, tenedores junto al pan árabe y todo el pedo. Exacto. ¿Cómo llegamos a eso? O sea,
¿Cómo íbamos a que le pusieran Urbano? No, a que, a ver, decías del Papa Urbano, ¿quién decía de él? Yo lo decía, que en la disertación donde propone que el heliocentrismo, el Papa le dice a Galileo, oye, pero pues déjame abrirte. Ajá. Como yo te diría, déjame abrir tu show, ¿no? 5 minutos. Entonces lo abre, lee Galileo lo que pone el Papa, que eran puras cosas como, no disparates, pero pruebas mal hechas. Pero casi. Un texto mal hecho. Entonces el cabrón de Galileo le pone a la introducción simplicio, que es como la gente del norte va a entender, no mames, qué simple eres. No mames, simple, no seas pendejo. O sea, como no seas pendejo. Y entonces, obviamente, eso pues no te ayuda, güey, Sí, ¿no? más si es un si Papa sabes que Urbano. de los- O sea, y aparte era un Barberini, que era de las dos familias más influyentes que eran los Exacto. Medicis. Y era Entonces, admirador de Galileo el Papa. O sea, eran amigos Sí, eran y era cuates. su admirador. Hasta ahí. Sí, o sea, imagino. admiraba la ciencia. O sea, a ver, yo quiero decir primero algunos puntos a favor de la iglesia y luego unos puntos en contra. O sea, a mí no me interesa defender a la iglesia católica, mucho menos todavía la de esa época. Era una barbaridad, o sea, no hay duda, la Inquisición era terrible. Nada más que me gusta también la objetividad, me gusta la ciencia, me gusta la historia, cómo fue. Y no es una historia tan blanco y negro, nada más. O sea, Sí, no también lo es. hay algunos puntos a favor de la iglesia. Ajá. El principal es que realmente es cierto que Galileo no dio pruebas, nunca. Lo afirmaba. Entonces ellos decían, te aceptamos tu hipótesis, pero no lo afirmes como algo comprobado porque Ok. no está comprobado. Sí, Pero creo ¿habrá Lo mismo alguna con razón, Copérnico. güey? Claro. Y de hecho, Galileo no aceptó ¿cómo se llama? Las trayectorias elípticas de los planetas de Kepler. Pero ¿por qué, Pero güey? se O sea, equivocó. Cuando esa era la explicación correcta, o sea, por ejemplo, también Galileo creía tonterías y Copérnico creía tonterías. O sea, por ejemplo, creía que los planetas giraban así, como, no sé si se ve, como haciendo... como cochecitos, ¿no? Ajá, O sea, de porque feria. si tú observas los planetas, de repente hay un momento en el que retroceden y luego siguen. Ajá. Pero eso es por la onda elíptica, ¿no? Sí, claro. Entonces, Parecería que como que hicieran un pequeño quiebre, Exacto. porque es donde se alcanzan a meter en la... Entonces, Pero hay la- muchas cosas que no estaban explicadas en esa época y Galileo tampoco las pudo explicar ni demostrar. Entonces, por un lado la iglesia le decía, pues nosotros estamos pidiendo que lo demuestres, no estamos totalmente cerrados. Pero él se ponía mamón de no, sí es, ya dije. Exacto, y él se ponía en ese plan y además era muy sarcástico, muy provocativo. Era un Qué cabrón. cagante es la que gente es- sarcástica. Exacto, cagante y pendejo. Pues O sea, ¿tú crees? ¿Se te hace? ponle que está gracioso eso, pero pues sabes que, o sea, la gente de la Inquisición no era muy humorística. No, es que no está De gracioso. hecho, le está bien metieron, pendejo, de hecho, güey. le metieron, ahí hubo una trampa grande de la Inquisición, porque la primera plática de Urbano con Galileo, Roberto Bellarmino, Bellarmino. le dice a Galileo, oye, te voy a pedir que ¿Quién te es Roberto calles. Bellarmino, Se callan, otra por vez? favor. Un cardenal. Era un cardenal. Ajá. Un cardenal que se acercó a Muy famoso, Galileo, muy influyente. muy influyente A ver, también. freno tantito. Mucho conocimiento. ¿En qué momento, o sea, qué era Galileo en ese momento? ¿Por qué se Era le un maestro acercaba universitario. gente? Profesor de la universidad, científico independiente, digamos que tenía su Telescopio y, sus cosas para hacer y experimentos. empezó a escribir cosas. Péndulos. Claro, Claro, ¿por escribí- qué se hizo relevante para que llegue un cardenal a buscarlo, para tener rosas Bueno, con el Papa? para empezar porque él era amigo de ellos y tenía mucho trato con la iglesia y era católico. O sea, no Era como- ¿Dónde vivía? Era como el pues, en su Iztaparrastra con los casa. de casa ahí. Come. Exacto. No me sé la No me sé pues la dirección, la verdad, no. ¿Dónde no- vivía? ¿En qué ciudad? Era Pero en... Bueno, ¿en qué? que digo que era Pisa. como el Iztaparrastra con los de casa Come. No, nació en Pisa, pero en Florencia. En Florencia. Y entonces, o sea, había muy poca gente, supongo, en el mundo, porque era un cuate que... De hecho, había 12 personas en el 12 mundo. nada más. 12. Siendo maestro de universidad y con un poco de ideas originales, de repente se empieza a ser Claro. conocido Sí, de todo era el mundo. muy Sí, conocido, muy o sea, famoso. Además, había hecho descubrimientos interesantes. Se había hecho famoso porque demostró, Aristóteles decía que los objetos pesados caen más rápido Exacto. que los ligeros. Y él entonces los tiró demostró que de la no. torre de Pisa, tiró los dos. Tiró los dos. Y cayeron al mismo tiempo. Pero sí fue de la de Pisa, ¿verdad? No sé, ¿A yo dónde creo que vas? sí o puede ser. No, es que pero por ahí, no leímos, sé. por ahí leímos ese dato, don Eric. y Eso yo, no pero sé. Que, Güey, que pero, los a ver, tiraba Doc, de ahí. yo tengo un dato que sigo teniendo muchas dudas. ¿Por qué, si te dan chance de demostrar algo, dijeron o no lo hicieron? Güey? O sea, No, ¿por qué? lo que pasa es que porque las no está tan fácil. herramientas con las que trabajó Galileo en ese tiempo, tanto científicas como físicas, es decir, No tanto eran capaces de- no eran tan avanzadas como para poder determinar como que todas las órbitas. Y también, debo decir, o sea, sí es cierto que no lo pudo probar, pero a diferencia de esa época y los siguientes siglos enteros, el
objetar a una teoría así es mucho mejor recibir. Ahora es algo bueno. Es decir, un Nobel te lo ganas por refutar una teoría entera. Sí, Y claro. decir, esto no funciona así, funciona así. Sí. Y en ese tiempo era todo lo contrario. Si tú tenías el arrebato y el arrojo de decir, güey, Aristóteles y el tarado de Ptolomeo están mal, güey. O sea, nos estamos moviendo en el espacio. Era, no, espérate. Sí. De hecho, Roberto Bellarmino le dijo que eran ideas peligrosas de las cuales debía retractarse, es lo que le dijo Bellarmino. Y le dijo, te pido por favor que no lo vuelvas a decir. Y luego ¿cómo se llaman los que torturan? La Inquisición. Torturadores. En el juicio de Malas 1633 meten un documento apócrifo donde decía, tus comentarios son, tu comentario acerca de la moción de los cuerpos celestiales son heréticos, son blasfemos, etcétera, que nunca estuvo en la carta que él firmó con Bellarmino en comunicación con el Vaticano. Se lo Que censuraron, es donde güey. dices, ok, sí entiendo lo que dice el doctor, que es cierto, la iglesia realmente no quería decirle, no es cierto y cállate, pero los de la Inquisición, unos hijos de puta, sí fueron a meterle ahí de, no, pues acá firmó su declaración, joder, Además, aquí dentro de la está. misma iglesia había bandos, como lo sigue habiendo Claro, hasta hoy, y bandos exacto. que se dan con todo. ¿eh? O sea, Sí, no es claro. una unidad, así no es Sí, un el problema no es la monolítico. religión, es la De hecho, incluso institución, había güey. mucha gente en la iglesia que aceptaba a Copérnico sin problemas. Y les daba también... a veces les daba problemas. No es que la gente sencilla no lo va a entender. O sea, Claro. para nosotros no es complicado, Es de pero las cosas más arrogantes. la gente sencilla se va a sacar de onda. Dice, ¿por qué falsifican una carta para inculparme? Y dice, "Ay, pues tú falsificaste tu título para entrar a la clase. Sí, exacto. ¿Tú crees que en Padua te recibieron así nada más? Porque si no, carnal. Sabemos que fuiste a Santo Domingo. Todos fueron a Santo Domingo en esta historia. Sí. ¿O no, Vení, Simplicio? aquí Qué poca madre. llegó un galeón desde aquí con su título de Santo Domingo. Sí, pero es cierto lo que dices de la gente sencilla, güey. O sea, ellos, ¿para qué van a querer eso? O sea, una persona de esa época sencilla ve el telescopio, lo vende, sí, güey. sí. O sea, con eso me compro otras cosas. Fíjate qué manera tan café de pensar. ¿eh, Exacto. Coco? Me robó el telescopio Exacto, sí. Lo vende. y me compro un par de diezmos. No, pues sí, o sea, ahí, en un balance sí creo que sale perdiendo históricamente, digamos, ¿no? Si hacemos un juicio, sale perdiendo la iglesia de esa época, sin duda. O sea, sí la regaron, sí, o sea, es injusta la condena de no lo torturaron, no fue, o sea, estuvo en su casa muy a gusto, además ya estaba ciego, no tenía ni a dónde ir. No, ya dije, De hecho, su Ya hija... no se ve nada ya- en el telescopio. así quejándose, me condenaron, hijo, y a ver, ¿a dónde irías, no? Si Se fueras libre. descompuso, se descompuso. Se mi descompuso el Oiga, telescopio. ¿quién estuvo usando mi telescopio que no veo nada? Papá está ciego. Ah, sí, es cierto. señor. O sea, que ya lo taparon, hijo. De hecho, la hija de Galileo fue a pedir clemencia por su papá porque la habían, aparte del exilio, le habían pedido Obligado que leyera los salmos. leyera los salmos cada Penitenciales. lunes, penitenciales durante 7 años o no sé 3 qué. años, creo. 3 años y Una vez a pero la ya al semana. final el pobre ni la memoria ni Entonces la le dieron vista, chance ni que la hija los leyera que por los él. leyera y la hija no sabía leer nada. Bueno, la tataranieta de Milagro sabe leer. Galilea Montijo. Ah, querida, te queremos mucho. Es broma. Lo vi venir, Es pero... broma. Qué chistoso, güey. Pero fíjate, la familia sigue siendo todos muy relevantes. Muy relevantes, relevante, güey. ¿Cómo? muy relevante. Ha bajado, se han despegado un poco de la ciencia. Sí, un poco. De la Inquisición a Pero- hoy. O sea, sí. Así es. No, pues eso es, la condena es en 1633, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Correcto. Y él la acepta, o sea, Y recanta. acepta, exacto, recanta, creo que es en inglés, ¿no? Retractarse. Ya sé, tengo ese problema. No tengo Recant. contexto cultural, disculpen Sí, ustedes. es como un amigo así No. que siempre te está hablando y te dice, no, y entonces yo lo endorcé. Exacto. Endorse. De hecho, hace rato iba a decir Lo endorse. endorsar en lugar de ¿Endosar? la palabra que tenga que ser ahí en Respaldar. respaldo, esta onda de que Y Dios endosa. mata a los hititas, eso está chingón. Eso Eso está chingón. Pero el de no matarás no aplica ahí, ¿ok? Pero no tengo suficiente vocabulario en español, discúlpenme. Ok. Congruencia. Respaldar. Estoy bien pendejo. Entonces, déjame se reiniciar. retracta. Ah, sí, se retracta. Pero obviamente se asegura de que la gente se dé cuenta de que es cuento. Y entonces, por eso su famosa frase de Sin embargo. Epur si mueve. Epur si mueve. ¿Qué Sin significa? embargo, Se mueve. se mueve. Es como sí, la Tierra no se mueve alrededor del Sol. Y sin embargo, se mueve.
Ese me encanta Es porque como- es como el fuck es you muy de final. su estilo. Es una Sí. cachetada O sea con que- guante blanco. No, ni siquiera guante blanco, ¿no? No. Es una burla frontal. Pero él sabía, me quedan 27 minutos de vida. Sí. O sea, fue así yo creo que con reloj. Así Dice, como... "Ya Según dice- yo, porque no veo. Dice, ya no veo que esto pueda tener malas consecuencias. No No veo la vio ni hora por que dónde acabe. le Y llegó, entonces esa ¿eh? frase simboliza algo así como sí, señores dogmáticos, fanáticos tienen razón. Epur. Y sin embargo, no la tiene razón. Es Epur. ¿O cómo se Epur con doble P. Epur. Sí Pur- mueve. Sí Epur mueve. sí mueve. Epur sí Se mueve. mueve. Galileo. Galileo. O sea y hoy que vamos no a comer no pizza es- en honor a Galileo. Sí, Porque pizza. así son pizza. La Pizza. Que Ahí viene sí, un poquito choca de la casa. Hay que agarrarla con realmente yo sí calma. tenía una novia que decía pizza y me ponía muy nervioso. No, ¿cómo? Y ¿Verdad sushi. que sí? Era norteña. Sushi. Yo no entiendo. pizza. ¿Por qué dicen Chingada madre. muchachos? Y es Ah, una pero cosa es de de Chihuahua, Voy a eso, güey. Washington. Güey, Sí, Bueno. al revés. El unifiquen. Está bien lo que digan. Unifiquen nada más. No, sí. está bien. Basta de Galileo. El resto del episodio lo vamos a dedicar a por qué chingados hablan así en el Los norte. norteños. ¿Por qué piensan que ocupo ese es idéntico a necesito? No lo es. ¿Por qué les gusta más su prima que otra Uno persona? es físico, otro es interno. Este güey quiere que los manden a matar. güey. Insiste e insiste. ¿Sabes quiénes son las personas que más se ofenden, siento yo, del norte? Lo he notado en algunas cosas. Es broma, no le vamos a dedicar todo el episodio a esto. No, pero sí se me hizo Así media hora Chihuahua después, son así, bien. ya vamos a hablar de Galileo. En Chihuahua sí se enojan gacho, güey. O sea, los cabrón. regios aguantan vara, los sonorenses ni se diga, pero los de Chihuahua Chihuahua. se enojan. Sí. Se enojan, güey. Se enojan fuerte. Esos son más bravos, sí. Son más. Pues bueno, nada, o sea, la vida de Galileo pues ya no es mucho más, o sea, pues se muere. Por puto. Se muere Ah, no. de viejo en Ahora sí cancela. ¿qué? 640 y... ahorita les 42. digo. ¿2? Sí. Wow, duelo de ¿Qué mentes. tal, 1642. Es que como lo dijo, es que lo que dice el doctor Stern es Eduardo, muy cierto. Noche en vela. Sí, todo el día así. Sí. No, vean mis ojitos, hasta cremita me puse. No, pero lo que dice el doctor es que yo sí soy ateo. Le decía antes de empezar a grabar. Que Por dejé si hace a alguien mucho no le había quedado claro hasta que este soy punto, ateo, que no existe Dios. No, platicábamos el doctor Stern antes de empezar que yo, como todos los que empezamos a ser ateos. a Por los cierto, 16, tengo un 17, meme, ese que por favor, don Eric, hay que poner ese meme. Pues es que mándaselo. Es un tipo que o lo digo o que sí, es un tipo que va Sí, explícalo, güey. Aquí va a Bueno, así las que dos llega a cosas. McDonald's y ¿qué va a ordenar, señor? Pues Dios no existe, no sé qué. Llega no sé qué. Sí, señor, ¿va a ordenar o no? Así ya me quedó claro. Sí, Pero si como lo ves que en meme ya con sé. dibujitos. Sí, está- mejor ponlo. Es otro No, y meme es- antiguo. Es que sí es Así. muy común que ¿Ya cuando- va a ordenar o me va a seguir hablando de su ateísmo? Ah, ok. No, que cuando empiezas a ser ateo eres muy militante porque es liberador el no sentir ya la culpa que te han inculcado durante años. Pero conforme vas avanzando, pues vas entendiendo que hay gente que quiere vivir con esas cosas que tiene por dentro y que le sirven psicológicamente. Con esas pendejas. Con esas mamás. No, es que justo eso es una de las cosas que me he sacado del lenguaje y llegas a un punto donde dices, ok, tú eres libre de creer lo que quieras en tu casa. O sea, no puede invadir ya la esfera O sea, pública. y cuando mucho sales de menos tu la casa ciencia. tienes que creer otra Tienes cosa. que creer otra cosa. O sea, ya cuando sales de tu casa es, ay, no existe sí Dios. crees. No, al Sí, contrario. sí, sí. Ay, pues sí existe. Ay, no mames, Mira, qué Jesús. bonito el Es que estudio. Chucho. Estás en tu casa todo jodido. Che, casa culera. Dios no existe, chinga su madre. No existe. Sales, ves los pajarillos, las nubes. No, chinga. pues sí existe. Exacto. No, sí está bonito. Chile está padre. Que vive en el Estado de México. Es otro pedo. Regresas a tu casa en Ecatepec. No existe. Tal vez con ciertos cercos, ¿no? De la declaración. de Dios no existe en el Estado de México. Sí. ¿No? O sea, Yo creo que sí, Dios, si es que existe. Yo creo que sí dice, no, en esa zona sí ya no existe. Sí. O sea, ya- Ahí no voy, ya- güey. Dice, ya se salió de las manos. Ahí ya. Lo cual ¿A es quién raro. ponemos? Lo cual es Del raro. mazo, ven acá. Lo cual es raro porque cuando está Dios comentando con los ángeles, oye, ¿dónde me revelo, güey? ¿En dónde Ajá. le revelo ¿Dónde al mundo mi aparezco? existencia? Ajá. Miguel volteó y le dijo, mira, en China ya escriben, güey, tienen récords, o sea, saben cómo te van a documentar. No. Vamos a esa parte donde hay puros nómadas que no saben leer de Palestina. Ahí es donde quiero revelarme. Ahí es donde quiero estar. Entonces, una de las cosas del ateísmo es, esta discusión es, porque es una de las banderas
de los ateos militantes, ¿no? Pero ve lo que le hicieron a Galileo, güey. También se pasó de verga. O sea, al Chile, Galileo era buen pedo. Y tú, ok, ¿qué hizo Galileo? No, pues no sé, pero sí son bien culeros. Hay un meme muy bonito. Sí, exacto. Por eso, que la por eso Tierra digo, gira. como símbolo de así como De batalla. el ateísmo contra la fe. No está muy bien, digo, para empezar, porque él mismo no era ateo. Y además, porque no es ateísmo versus fe. Es una iglesia totalitaria de esa época que estaba. Es que es eso, güey. Que era gobierno, aparte. Que era, la exacto, religión. era totalmente mezclada la política. ¿Cómo con fue la ¿Cómo religión. fue la Inquisición? O Era sea, una teocracia. ¿quién decide hacer esa policía? Pues es en la Edad Media, no sé exacto qué papa decide empezarlo, pero es en la Edad Media. O sea, obviamente no existía algo así en la iglesia original. O sea, dicen, vamos Fueron a terminar con mil años después. con las creencias peligrosas. Pues sí, simplemente llegó un momento que pues tenían tanto poder, o sea, controlaban toda Europa, todos los reinos eran Se pervierte uno, católicos. Y Pero claro, me imagino se- que dejaron se de tener permitió. cierto poder, por eso dijeron, vamos a tomar Por medidas eso, drásticas, güey. por eso Kepler podía trabajar bueno. de manera más libre, porque Kepler estaba en Alemania, donde ya Exacto. bajaba un poco el dominio de la iglesia romana. Entonces él como que tenía un poquito Sí, claro, más de sí, a libertad. huevo. Pero Italia, España y Galileo todo eso, ¿no? nace ya después de Lutero y todo. Ajá, Entonces de la- ya del- era la iglesia ya estaba Del más ataque debilitada. protestante que fue... Pero en sus territorios que todavía controlaban, y más Italia, que es la sede, pues seguían manteniendo esa... ¿no? Pues ese pensamiento, Y el güey. Concilio de Trento hizo más rígida todavía a la iglesia, ¿no? En muchos aspectos, para tratar de evitar que se siguiera desmoronando. Ahora, oficialmente la iglesia quitó la condena a Galileo En 92, en 31 de 1992. Exactamente, Juan Pablo II pidió disculpas, no sé qué, se retractó la iglesia de esa condena. Ay, sí, qué fácil, ya Y- después, ¿cuántos Qué años mal, después, no, güey? y además fue en 92. Qué mal pedo. Ya Freddie Mercury no vivió para ver ese perdón. Y él fue el que puso la de Galileo, no, sí vivió porque... Bohemian porque- Rhapsody. Ah, no, él se muere en el 91. 91, En el mismo güey. 92. No mames, qué coraje. Ah, Yo qué creo que la ahí se chingada. conmovió, ¿no? Pero Juan Pablo Brian II May dijo, todavía pudo verlo. Sí, Brian Exacto, May así. Y él es el que hacía Galileo. Galileo Figaro. No, quién sabe quién No, es. sí era Freddie. Bueno, de hecho, esa es una parte de la canción de Bohemian Rhapsody que nunca cantaron en vivo. Eso siempre fue una cosa hecha. ¿Nunca nomás la así. cantaron en vivo? La canción sí. No sabía eso. La Pero, canción pues, esa siempre. parte- Pero el coro no. Ese cachito no. Esa parte era prácticamente muy difícil de hacer, Era güey, imposible. en vivo. O sea, Y está muy cabrón. chistoso porque Brian May justo es doctor en física. Qué chistoso. No mames. Él fue el de la idea Galileo. Sí, sí, sí. ¿No? Yo no lo dudo, no lo dudo porque Sí, claro. sí es doctor en física, o sea, es, Sí. es un pinche virtuoso. No, cañón. Brian May es una locura. Y con su pelo siempre. Como de igual. Verónica Que Castro en salió esta hace noche. poco a ¿no? un Sí. bulo, ¿no? Que se murió. No, Rod Stewart. Pero No, ahora tenía, es, güey. es chingón porque ahora es todo canoso. Entonces, ahora Se ve como Newton. Se ve como Newton. Newton. Sí, Sí, está sí. muy cagado. Sí, sí, sí. Fíjate, eso también Qué está muy cagado. chistoso. Pero tiene un pelazo, güey. Pelazo. Pelazo de Brian May. Ok, entonces, ¿qué se puede concluir de Galileo? O sea, fue un cínico, un cuate, o sea, muy No, chingón. Bueno, sí, no, un un cínico sin no. visión. No, cínico, que No, era no, era un un arrogante. Era un poco arrogante, sí, Ajá. o sea, humilde no era, ciertamente. Era un poco provocador, era pues como yo también soy provocador. Ah, chingada, ay, te me adelantaste, pero qué Y yo- me gusta, me y gusta. arrogante, porque yo soy Y yo- provocador. exacto. Es más, yo soy Échenle. el próximo continuador O sea que de Galileo. el meme que es bien bonito de Galileo diciendo, o sea, que le dicen, ¿seguro esto es cierto? Sí. Y luego herramientas sí. de tortura. Bueno, no. Bueno, exacto. Eso no es técnicamente así. Nunca lo torturaron, pero sí lo forzaron a. O sea, pero no, si no, en el meme A tampoco lo recantar. tortura. En el meme tampoco lo tortura. Volvió Porque a cantar, lo cantó amenaza. dos veces. Estás usando un meme como sustento No, histórico. fundamento. No, al contrario, quiero saber si fue así. O sea, como que sí sintió la amenaza de si Sí. sigue, Sí, claro, porque él estaba muy bien conectado, pero si tú te pasabas lo suficientemente de lanza, pasabas al potro. O sea, no al potro de Ojalá. Acapulco Shore. Ah, no, a ese. Ándale. Galileo hacía como, Sí, Galileo. No, yo pensé que el potro del el potro del motel, que ese sí qué bonito. es deseable. Ese yo se también fija. pensé en ese, güey. Ajá. Fíjate qué cochino eres. Es que, Yo es sí que, pensé lo en que es que eso. Cocom y yo acabamos de ir
No, hay un meme también que hay un potro en un motel que se ve como la M de Movistar. Ah, sí. Lo has visto, es una belleza. Sí. Y se usa bien. Ya se usa está bien. ahí. Sí, buena comunicación. Dios mío, yo que traigo inocentemente a mi hija aquí a ver, este la grabación. Buenas tardes. Va a ser un Discúlpanos capítulo leve, a todos. hija. Le mandamos saludos. Sí, va a ser light. Y las Sí. cosas que de ciencia. tiene que... Ha estado light, no hemos estado no, nacos. no. Bueno, yo no tanto. No. No, no. Digo, el Pero- doctor no, pero Y yo, pues no. Fuera del aire, sí, Talavera estaba diciendo unas cosas que yo sí decía. Nati, Entonces, la hija al de- momento la que hija de la- escurre, ¿En tienes qué que día se me ocurrió traerlas? Sí, sí. ¿Qué con día? Talavera. Sí. ¿Y a qué dio pie? O sea, ¿cuál es, más allá obviamente del legado de todos los descubrimientos y eso? Él Bueno, generó fue, movimiento. obviamente Galileo fue un ladrillo. No, pensé que era una persona. Ay, solo estaba ciego, Oye, güey, no lo todo trates ese así. tiempo hablando de una- Un ladrillo. ¿Y de qué? Demuestra lo que estás diciendo. No, No no. lo quieres demostrar. Pinche mamón. Ah, te vas a poner así. Fue, ¿Qué no estás viendo? Te vamos a hacer parte de una casa. ¡No! fue un ladrillo en el gran edificio de la ciencia. Muy importante. Termina la Y metáfora. la ciencia avanzó a partir de la reforma protestante, avanzó mucho más en los países protestantes porque los propios reformadores eran muy favorables a la ciencia y muy favorables a la teología de San Agustín. Ajá. Entonces conocían perfectamente este libro sobre el Génesis. Hay pasajes enteros, por ejemplo, de Juan Calvino, donde elogia, él mismo era aficionado a la astronomía, elogia muchísimo la astronomía, la ciencia, les gustaba. Y de Lutero no estoy tan seguro, pero por lo menos sé que no estaba en contra. Calvino sí era bastante aficionado y en esos países se desarrolló más Inglaterra, rápido, Alemania. ajá, Entonces, y es que el mucho problema, más rápido la ciencia. el problema, como yo lo he entendido después de ver este tipo de casos en la iglesia, es que la religión desde un principio fue nuestro primer intento de explicar nuestro mundo, o sea, lo que te rodea, güey, Claro. el sol, el rayo, y después vinieron mejores explicaciones, pero en algún punto de ese recorrido la iglesia se convirtió en este como sistema de control que ahora ya decía, no, eso no es cierto, aun cuando tuvieras el pinche ladrillo, a Galileo ladrillo, en la mano, ese ladrillo no existe, y tú así de, pero pues es que aquí está, carnal, o sea, Sí, que yo tampoco creo en Dios, jamás he creído en Dios. Y también, igual como dices, ¿no? Cuando era muy jovencito, me peleaban con mis compañeros y todo eso. Y un día un güey me dice, porque además yo decía siempre el rollo de que pues es que la ciencia cada vez demuestra más que eso es un disparate, ¿no? Entonces es un pendejo de creer en Dios. Sí. Y ya luego con el tiempo dices, no, dices, está bien que- ok, no es por ahí. Sí, pero espérame. Dije yo un día esto y estaba peleándome con varios compañeros y me dice un amigo que se llama Luis. Me dice, que por cierto hace poco me lo encontré y me dijo, tenías razón, Dios no existe. Todo acabado. güey. Tu ateíto Todo interno deprimido. dice así de, Sí, no sabes, güey. huevo. O sea, él no sabe la carga que tuvo lo que me dijo. Que me eché tantas peleas pendejas con esos güeyes que los quiero mucho a todos. Y uno de ellos, este cuate Luis, me dice, es que estás tonto de decir eso. Que no sabes la historia del niño que su padre dijo, mi hijo no va a conocer a Dios, porque no existe Dios, entonces no va a conocer ese concepto. Entonces lo encerró en un cuarto de un castillo, ya sabes, el clásico de Sí, historia sí, sí. de pendeja. Y entonces Historia de catecismo, sí, y güey. prohibió que todo el mundo le hablara de Dios, no sé qué. Y entonces un día entró al cuarto del niño, el papá entró al cuarto del niño y el niño se estaba masturbando. No, no es cierto. El niño estaba... mientras se metía el dedo. ¿Qué haces? No hay pedo, Dios no existe. No. Dice, Un capítulo leve, ¿no? ¿Qué haces? Te va a castigar Dios. ¿Quién? Ya te decía, a ver, repítemelo. Bueno, Mejor ya castígame quedó tú. claro. A ver, Mejor castígame tú, ya Oh, quiero. es que al Doc le incomodan esos temas. Bueno, Ok. dice, entró al cuarto del niño y el niño estaba hincado en la ventana. Y entonces le dijo, ¿qué haces, hijo mío? Y le dijo, oh, querido padre, estoy adorando al sol. O sea, estoy con... algo así. O sea, como que le dijo, ahí está Dios. Y entonces dice, ya ves, o sea, el niño incluso sin saber que existía Dios, sintió que existía Dios. Y dije, no, justo el problema es que no sabe, esto güey. demuestra, le decía yo justo, es que esto demuestra que entonces, si no sabemos nada, entonces vamos a creer puras pendejadas. Claro, güey. Explícale qué es el sol. Pero no, o sea, no estoy hablando de que Dios no existe, Doc. Nomás estoy Pues ilustrando ya, un punto. sí, para mí no es ese el tema de debate, simplemente es un cambio histórico en Así que cambio más de chistes. paradigma, ¿no? Del mundo antiguo al moderno, o más bien medieval al
moderno. Qué bueno que existe la ciencia, que mejoró, o sea, obviamente jamás voy a creer que la ciencia puede llegar a demostrar a cuestiones metafísicas, mucho menos negativas. La esfera de conocimiento de la ciencia es lo observable, lo medible, lo cuantificable. O sea, la ciencia no te va a contestar el porqué de las cosas, ¿no? Ya el porqué final de las cosas no lo puede contestar la ciencia. Eso es una guía. Te va a contestar el cómo, el qué. Al final su esfera es más lo cuantitativo, como estoy diciendo, lo que se puede medir, captar, etcétera. Y es que tiene que ver, yo creo que para un ateo, para alguien que no tiene esta creencia de lo no tangible o de lo no medible, la pregunta ¿por qué? es una pregunta un poco ociosa. Es decir, visto desde este lado, no estoy diciendo que sea siempre ociosa, sino si tú me preguntas o le preguntas a algún científico que sepa, no, a mí yo no sé nada, pero le preguntas, oye, ¿por qué existe el universo? Es como, pues es que es lo mismo, es como preguntar a qué sabe el color amarillo. O sea, no tiene que haber un propósito para que nosotros podamos darle significado a nuestras vidas, que es como sí, pero eso es algo que la ciencia no puede concluir por sí sola. Hay muchas... No es que la ciencia llegue a o sea, la ciencia no hay nada en la ciencia que te pueda decir, pues no necesitamos un propósito. O sea, lo que acabas de decir es algo existencialista, de hecho. O sea, esa es la esencia de la filosofía existencialista, Sartre, etcétera. Pues no hay propósito, pero pues tú te lo inventas o algo así. O sea, tú puedes darle el propósito que tú quieras. Entiendo. Y está bien que alguien crea eso, pero eso procede de la filosofía, no de la ciencia. O sea, no hay nada en las observaciones científicas y empíricas que te conduzca a que concluyas, pues tú invéntate tu propósito. No, sí lo hay. Quieras. O sea, es decir, el propósito que tienes, como yo lo veo, como en términos de, por ejemplo, empatía, o la capacidad de saber que no tienes que matar al que tienes a un lado, ese tipo de cosas, ya hay muchos estudios científicos comprobados. Te recomiendo que leas a Sam Harris, por ejemplo, donde ubican precisamente por qué tenemos esta tendencia hacia, si vemos un niño que está a punto de caerse, lo tratamos de salvar. O sea, por ilustrar, no estoy diciendo que ese sea el último fin, ¿no? Pero viene, una parte es genética, otra parte es que somos la única especie que tiene conciencia de nosotros mismos y que esas herramientas vienen equipadas en el cerebro. Yo creo que la diferencia es que si tú quieres explicar el propósito de tu vida a través, o sea, lo trascendental, a través de una figura divina, que está más allá de tu existencia propia, está bien. Mi única objeción con eso es que de ahí nazcan prohibiciones generales para la sociedad. Yo tengo exactamente la misma objeción. ¿No? Es que nunca ha sido el problema la religión, güey. O sea, sí, no, el problema es que nos digan hoy, por ejemplo, un homosexual no es una abominación, porque así lo dice la Biblia. O sea, la Biblia no se anda con medias tintas. Levítico 18:22 claro. Dice, 22:18, perdón, dice, aquel que se acueste con hombre como se acuesta con mujer es una abominación. Sí, está mal porque no todos son una abominación. O sea, Martín está bien guapo. O sea, Ricky Martín no es una abominación. No, Ricky Martín es divino. No, güey, Ray Contreras. Ray Contreras es una delicia. Una delicia. Están equivocados. Entonces, cuando extiende esos brazos, es cuando se convierte para mí, como ciudadano del mundo, digamos, o sea, en un problema. No, lo demás es muy respetable. O sea, si tú quieres pensar que el origen del universo tiene un orden sobrenatural, está perfecto. O sea, eso es a lo que voy. O sea, no hay nada en la ciencia que te diga que no, o que deba meterse que no. Incluso es desvirtuar la ciencia. O sea, no puede ser científico, o sea, las causas últimas, ¿no? O sea, por qué las leyes de la física son así, no de otra manera, por ejemplo. O sea, la ciencia estudia cómo se comportan esas leyes, pero no te puede dar por qué. Eso corresponde a la filosofía o a la teología en todo caso. Obviamente, soy totalmente partidario del Estado laico, o sea, incluso hasta en los mínimos detalles, o sea, no estoy para nada de acuerdo. Es más, el Nuevo Testamento está en contra de eso, o sea, el mismo. Nada más lo movieron a Corintios, ¿eh?
Estos gandallas. O sea, lo movieron a Corintios. Estaba en Levítico y hasta ahora está en Corintios. Es el mismo versículo. Pero no dice mátalos, No dice mátalos, pero ese es decirle mi punto. abominación a alguien. Pues Es decir, dice, yo veo que aquí está una tu pedrada. hija, jamás tendrías como el arrojo y el arrebato de decirle eres una abominación, o sea, es una cosa horrenda. No, porque no es LGBT de su hija. Entonces No, Exacto, pues, ¿para qué le voy a decir? A cualquier importa, persona no güey. le dirías abominación, Bueno, a pero- menos que se viera pero como eso- patán. Sí. Sí, pero justamente eso se queda en el terreno de ya, pues yo opino o lo que tú quieras. Pero a mí lo que sí me interesa es que no se meta eso en leyes, que eso no se convierta Claro, en leyes, exacto. que no oficialmente seas una abominación. Si alguien me quiere opinar eso, está bien, o sea, me da igual. Pero no, Pero tú no lo opinas, Doc. pues no importa lo que yo opine. No, o sea, sí importa. no, es que No importa, güey, pero no lo estás demostrando opina. un punto. No lo opina, no solo eso, sino que gente que es Luego, claramente decente e inteligente y de buenos principios como tú, puede parecer de otra manera si se lee a través de los textos que son fundamentales para la gente que cree en eso, ¿no? Es decir, lo que yo digo o he entendido al día de donde me encuentro hoy es que la religión en verdad puede convertir a personas excelentes y de gran moralidad y de gran conocimiento en verdaderos bárbaros, o por lo menos hacerlos parecer así. Porque no podrías tú negar que la Biblia o que el Antiguo Testamento, siendo creyente, que no es la palabra de Dios. Es decir, sería una atrocidad de mi No, parte no, decirte, no a ver, puede. niégalo, ¿no? Y al mismo tiempo, si tú te metes a los textos y los lees, dices, ¿en serio dice eso tu Dios? O sea, es como, no sé, a mí me parece que más allá de que lo pueda explicar o no la ciencia, creo que son dos magisterios completamente separados. No hay una integración donde vaya a haber nunca, porque la ciencia dice, todavía no sé o no sé, y la religión, la que sea, no estoy refiriéndome solamente a la tuya, dicen tener el conocimiento absoluto de principio a fin y por qué y cómo, y cuál es la mente de Dios y por qué lo piensa y dónde lo piensa. Entonces creo que la certeza es la gran diferencia entre las dos disciplinas, creo yo. Bueno, hasta donde entiendo, pues soy bien pendejo. la que Tampoco Crean me en lo hagas que mucho quieran, caso. amigos. La certeza de la explicación. Pero no te lo último, la ciencia, dijiste. Entre la ciencia y la religión, la diferencia es la certeza que clama tener la religión versus la ciencia, que su idea principal es no sé. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Venga. Bueno, pues con eso pensaste que iba a llegamos. incendiar todo. Sí, sí, No, sí. está bien, estuvo Sí, bueno estoy el de debate. acuerdo. Son esferas separadas. ¿Y qué más? Pues ya, o sea, me quedo con eso. No encuentro ninguna oposición. Hay personas que se dedican a la ciencia que son muy radicales, opuestas a la religión, y obviamente vas a encontrar lo mismo al revés. Yo no veo la más mínima razón por la que tengan que ser opuestas. De hecho, tengo un libro que estoy a punto de editar sobre ese tema, ciencia y religión. ¿Por qué Eduardo De Talavera hecho- no tiene razón? Así se llama. Le voy a cambiar Le el voy a título. cambiar el Ya título. tenía- ¿Por qué ese pinche pelón, hijo de su Exacto. puta madre? Y aprovecho para hacer un anuncio. Tengo muchos libros. Por favor, cómprenlos. Cómprenlos. Esos anuncios son al Es inicio. una gran mente Sí, se me olvidó al que inicio. van a leer. Y también cursos. Ya va a haber más cursos. Ok. Uno. ¿Sabes qué me han pedido por inbox? ¿El pack? Además, un curso de. Es que se esperan tanto. de cómo vestirse así. O sea, como 3 personas me lo Urban piden y Class, se me está hizo buena chido. idea. Sí, o sea, ¿qué combinar con qué? O sea, con nudos de la corbata, no sé Ok. qué. No soy el más experto en eso, pero sí llevo años más de 4 haciéndolo. colores. Si tienes fácil. etiqueta, Y claridad si a alguien en le la interesa, etiqueta. pues escríbame, sígame De hecho- en Dr. Stern en Facebook. De por hecho, ahí aquí me están pueden los dos escribir. lados de la moneda. O sea, Y- gente cómo se debe de vestir ¿Cómo se viste? y cómo nos vestimos los lavacoches. Es como modelos de Massimo Dutti, Sí, sí, Pull and sí. Bear. Sí, pero no, como 3 personas me lo han sugerido y se me hizo buena idea. Y otro de historia de la filosofía Ok. y los de literatura que estoy dando. Bueno, Muy bien, Doc. Dr. Stern en Facebook es donde lo pueden encontrar para esto. Dr. Stern. Estamos ya buscando, o tal vez en este momento ya está, un canal de contenido exclusivo en YouTube, donde vamos a subir algunos de los sketches del gran show que hicimos, que estuvo... No mamen. Mames. Gracias por estar ahí a los que estuvieron Qué ahí bárbaro. viendo qué pinches sketches. Yo me divertí un chingo. Viendo cómo Coquis está iniciando una carrera donde va a ganar el Oscar. En sus grandes actuaciones de Erninche y
Benito y Carlota. Y la India. Y la India. Y sí, yo, Carlota, personaje. ¿Y quién más está en ese programa, güey? El Dr. Stern. Ah, ok. En los sketches. Sí, estuvo Slobodsky de invitado, pero bueno, vamos a hacer más y te vamos a invitar. Bueno, luego me recuerdas. Luego me insistes. Uy, miren. Soy peor que novia tóxica. Y en ese canal de contenido exclusivo, que si ya lo sacamos para cuando sale esto al aire, ya lo vamos a ver anunciado por todos lados, vamos a estar subiendo algunos de esos sketches porque nos han reclamado que cómo es posible que no los subamos después. Pues no mames, cómo es posible que no hayan pagado para ver nuestro show en vivo. Exacto, sí. Puta madre. Todavía se quejan. ¿Cómo se atreven Culos, a trabajar y cobrar? muchos codos, piedras. Todos los lunes estamos sacando este podcast que para nosotros es una maravillosa experiencia. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, que es el mío, es Gon Curiel. Y bueno, pueden encontrarnos en Spotify o iTunes o todas las Apple, etcétera, de podcast. El Güero Cocom está como el Güero Cocom por todos lados. El Dr. Stern es Dr. Stern en Facebook y en Instagram también. Y yo soy Gon Curiel por todos lados. Y nuestro invitado... Espérame, El Desprecio East en Twitter, El Desprecio de la Historia en Instagram y el grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast, donde estamos todo el día peleándonos entre nosotros. No, la pasamos muy bien. está muy chido. Es la estrella de TikTok. El Eduardo Talavera ya lo busqué. Es oficialmente el hombre más grande de TikTok. La mujer de edad. La mujer mayor o sea, él de edad. Sí. De mujer es Erika Buenfil. Hombre, Eduardo Talavera. Es la estrella. Lo logró. O sea, no había pegado ni madre en Oye, en redes sociales, güey. ¿Qué? Oye, a ver, 50,000 en Twitter no es nada despreciable, creo yo. No, está chido. ¿53? No importa. Anúnciate. @Talavera en todas las redes. Ahí me encuentran. Está buenísimo su TikTok. Le estuve echando ojo. Mames la risa. Y además tiene, pues como siempre, Eduardo, quien lo conozca en el escenario, que es un gran comediante, es muy ácido, es muy rudo y es muy chistoso. Así que síganlo y eventualmente cuando tengamos shows en escenarios nos podrán ver. Nosotros 3 hacemos shows. El Dr. Stern nada más apariciones especiales. Porque se dedica a la cultura. Gracias por estar aquí, Eduardo. Gracias. Ustedes por invitarme, Gonzuki, a los 3. Gracias, doctor. Y un gusto. Coquito. Y queremos establecer, los homosexuales no son una aberración. Nadie en este podcast lo cree. Y no, tampoco dijimos que Dios no existe. Y sin embargo, no existe. El desprecio de la historia.